El 6 de septiembre de 1997, mientras más de 1 millón de personas lloraban en las calles de Londres y 2.500 millones de almas observaban por televisión, la princesa Diana fue sepultada en una ceremonia que partió el corazón del mundo. Pero lo que nadie podía imaginar era que detrás de las puertas cerradas del palacio, en los días inmediatamente posteriores, se desataría una batalla silenciosa por el control de su legado, sus joyas más preciadas y el futuro mismo de la monarquía. Hola a todos, bienvenidos a esta historia que muy pocos conocen en toda su magnitud. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios qué pieza de joyería de Diana recuerdas con más cariño. Cuando las campanas de la abadía de Westminster dejaron de sonar aquella mañana de septiembre, la familia real británica enfrentaba su crisis más profunda en décadas. La reina Isabel había sido obligada a regresar apresuradamente de su refugio escocés de Balmoral, ante la presión pública sin precedentes. El pueblo británico no perdonaba lo que consideraban una frialdad incomprensible hacia la muerte de su princesa más querida. Las imágenes de la reina inclinando su cabeza cuando el cortejo fúnebre pasó frente al palacio de Buckingham habían suavizado apenas la ira popular. Pero mientras el mundo lloraba, en las oficinas privadas del palacio ya se tomaban decisiones que cambiarían para siempre el destino de la herencia de Diana. El príncipe Carlos, devastado y aterrorizado por la reacción pública, sabía que el mundo lo culparía a él. Había volado a París con las hermanas de Diana para traer su cuerpo de regreso a Inglaterra, consciente de que cada uno de sus movimientos sería juzgado con severidad. La reina, fiel a su naturaleza, no le había ofrecido consuelo emocional alguno. Habían dormido a pocos metros de distancia en Balmoral, la noche que recibieron la noticia, pero fue Camilla Parker Bowles, a cientos de kilómetros de distancia, quien lo consoló por teléfono. Esa llamada telefónica revelaría la verdadera naturaleza del problema que la familia real enfrentaba ahora. ¿Qué hacer con Camilla, la mujer que millones consideraban responsable de la destrucción del matrimonio de Diana? Apenas se apagaron los últimos ecos del Requiem y la multitud comenzó a dispersarse, el palacio cambió de ritmo sin avisar, como si la tristeza pública hubiera sido solo la fachada de algo más frío y urgente. En cuestión de horas, la conversación dejó de ser sobre flores, discursos y duelo, y pasó a girar en torno a 3 palabras que nadie pronunciaba en voz alta frente a los príncipes: patrimonio, joyas y futuro. Porque Diana ya no era solo un recuerdo, era un conjunto de bienes, documentos legales y símbolos, y cada uno de esos símbolos podía incendiar otra vez a la opinión pública. En Kensington, donde Diana había vivido y donde aún quedaban rastros de su vida cotidiana, se impuso una lógica de inventario silencioso. No era un saqueo, era un procedimiento, pero el efecto emocional podía ser igual de brutal: armarios que se cerraban, cajas que se sellaban, personal que bajaba la voz al cruzar pasillos. Allí, en medio de vestidos, cartas y objetos personales, aparecía la pregunta que ninguno quería formular de manera directa: ¿qué ocurriría con las piezas que el mundo identificaba con ella, sus joyas? Algunas eran regalos, otras compras propias, otras estaban ligadas a momentos específicos que los fotógrafos habían inmortalizado hasta convertirlos en historia. Y en la monarquía, la historia no se guarda en álbumes, se administra. El punto de partida era legal, y por eso mismo, implacable. Existía un testamento y un esquema de herencia que debía ejecutarse, con sus hijos como centro de gravedad. Mientras William y Harry seguían siendo menores de edad, el control real de esa herencia no podía recaer en ellos, sino en adultos designados para protegerla y gestionarla. Una capa de decisiones que se tomaba lejos de las cámaras. Cada firma tenía peso político, porque Diana había sido princesa de Gales y madre de un futuro rey, y cualquier error podía convertirse en un nuevo escándalo. Lo que se decidiera en esos días definiría no solo qué recibirían los príncipes, sino cómo lo recibirían, cuándo y bajo qué condiciones.
Con las joyas, la tensión se volvía todavía más delicada, porque no eran simples objetos valiosos, sino mensajes sin palabras. En los relatos que circularon con los años, se habló de piezas destinadas a acompañar a los hijos y a sus futuras familias, como si Diana hubiera imaginado un futuro en el que sus símbolos viajaran hacia adelante, no hacia atrás. Para el palacio, eso planteaba una línea roja. Si esas joyas aparecían demasiado pronto o en las manos equivocadas, el país leería un significado que nadie podría controlar. Así que la prioridad fue el resguardo, la custodia y el tiempo, porque el tiempo en la casa de Windsor siempre ha sido una herramienta de gobierno. Y entonces estaba Camila, la presencia ausente que lo complicaba todo. En público no ocupaba un lugar formal, pero en privado su existencia era imposible de ignorar, porque el duelo nacional no había borrado el hecho de que millones la asociaban con el sufrimiento de Diana. La institución sabía que el país no solo había enterrado a una princesa, también había emitido un veredicto emocional, y ese veredicto condicionaba cada decisión sobre la imagen de Carlos y el futuro de su relación. En esos días, Camila no necesitaba aparecer para ser tema. Bastaba con que se preguntaran dónde estaba, qué pensaba y si el palacio se atrevería a protegerla o a esconderla. Así, mientras Londres intentaba volver a la normalidad, dentro de los muros reales se abrió una carrera contra el siguiente titular. Un movimiento en falso con la herencia podía parecer codicia. Un gesto torpe con las joyas podía sonar a apropiación. Y cualquier señal de rehabilitación de Camila podía interpretarse como una provocación. La familia real no solo tenía que administrar bienes, tenía que administrar significado. Y lo más inquietante era que Diana, incluso muerta, seguía marcando el compás. Diciembre de 1997 llegó envuelto en una niebla helada, trayendo consigo la prueba de fuego emocional más temida por cualquier familia en duelo, pero elevada a una cuestión de estado: la primera Navidad sin la madre. La finca de Sandringham, ese bastión de tradiciones victorianas donde los Windsor se retiran para cerrar filas, se convirtió en un escenario de tensión sofocante. Por primera vez en años, la ausencia de Diana no era un problema de logística de divorcio, sino un vacío absoluto que nadie sabía cómo llenar. La reina, consciente de que el país escudriñaba cada uno de sus movimientos, rompió con décadas de estoicismo en su mensaje navideño, mencionando la alegría y la tristeza de ese año turbulento, un reconocimiento tácito de que la sombra de la nuera fallecida era demasiado grande para ser ignorada incluso en la mesa del almuerzo festivo. Para William y Harry, esas festividades marcaron el contraste definitivo entre el mundo que habían perdido y el mundo que les quedaba. Diana había sido famosa por inyectar un caos alegre en las Navidades, regalando obsequios de broma y rompiendo la rigidez del protocolo alemán de la familia. Sin ella, Sandringham volvió a ser una máquina de relojería de cambios de vestuario y cenas formales. Mientras las mujeres de la familia real lucían sus propias joyas, brillantes y pesadas, las piezas que habían definido la imagen de Diana permanecían en la oscuridad de las bóvedas de Londres o en las cajas de seguridad de los albaceas. Esa invisibilidad de sus zafiros y perlas en el salón, donde antes brillaban, funcionaba como un recordatorio visual constante. Ella había sido borrada de la foto familiar y sus posesiones estaban en un limbo legal, esperando a que sus hijos fueran lo suficientemente mayores para reclamarlas. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de esa escena de opulencia melancólica, Camilla Parker Bowles pasaba la Navidad en un exilio autoimpuesto en Rey Mill. La regla de hierro de la reina seguía vigente. Camila no era bienvenida, ni siquiera como invitada discreta. El príncipe Carlos, atrapado en Sandringham por deber dinástico, vivió esos días en una agonía silenciosa, obligado a sonreír y levantar copas por la familia, mientras la mujer que sostenía su cordura estaba sola, enfrentando el escrutinio de una prensa que acampaba fuera de su puerta, esperando captar una imagen de la mujer más solitaria de Gran Bretaña.
Las llamadas telefónicas clandestinas fueron, una vez más, el único hilo que mantuvo unido su vínculo, mientras Carlos prometía que el año 1998 sería diferente, que encontrarían una manera de salir de las sombras. Pero el obstáculo no era solo la reina, eran los propios hijos de Carlos. En esos días de invierno, William y Harry estaban en su momento más vulnerable y protector hacia la memoria de su madre. Los asesores del palacio sabían que cualquier intento prematuro de introducir a Camila en sus vidas podría ser catastrófico. Los príncipes no solo lloraban a Diana, sino que vivían rodeados de su narrativa de víctima. Introducir a la tercera persona de ese matrimonio fallido en la ecuación familiar requería una delicadeza que Carlos, en su desesperación por normalizar su vida, a veces carecía. Se estableció así un muro invisible dentro de las residencias reales. El padre podía amar a Camila, pero no podía obligar a sus hijos a aceptarla, creando una vida compartimentada donde la joya más valiosa que Carlos quería recuperar, la legitimidad de su amor, seguía estando fuera de su alcance. Cuando el reloj marcó la llegada de 1998, el príncipe Carlos tomó una decisión que cambiaría las reglas del juego. Cansado de esconderse como un criminal y de ver a la mujer que amaba tratada como una paria, dio luz verde a una operación de relaciones públicas sin precedentes, orquestada por el astuto Mark Boland. El objetivo ya no era solo sobrevivir al escándalo, sino reescribir la narrativa. La Operación PB se reactivó con una precisión militar, pero esta vez con un enfoque diferente, la normalización gradual. No habría grandes anuncios ni portadas provocadoras, sino una serie de filtraciones estratégicas diseñadas para humanizar a Camila y presentarla no como la destructora de un matrimonio, sino como la compañera leal y discreta que había estado allí cuando todo lo demás fallaba. El primer paso fue sutil pero poderoso: permitir que los medios supieran, extraoficialmente, que Camila era una presencia constante en la vida privada del príncipe, pero una que respetaba profundamente los límites. Se filtraron historias sobre cómo ella jamás se quedaba a dormir en Highgrove cuando los príncipes William y Harry estaban presentes, una mentira piadosa o una verdad a medias, diseñada para proteger la sensibilidad de los chicos y aplacar a los críticos que la acusaban de usurpar el lugar de Diana. Esta narrativa de la amante respetuosa comenzó a calar lentamente en la prensa, creando una distinción crucial entre la mujer pública demonizada y la figura privada que Carlos necesitaba desesperadamente. Sin embargo, el obstáculo más formidable seguía siendo la reina. Isabel II se mantuvo inamovible en su negativa a asistir a cualquier evento donde Camila estuviera presente, convirtiendo cada celebración familiar en un campo minado diplomático. El cumpleaños 50 del príncipe Carlos, que se acercaba en noviembre, se perfilaba como el campo de batalla definitivo. Los organizadores sabían que una fiesta sin la anfitriona de facto sería un absurdo, pero una fiesta con la reina y Camila en la misma habitación era impensable. La tensión en los pasillos de Buckingham y St. James era palpable, con asistentes corriendo de un lado a otro intentando negociar una tregua imposible entre madre e hijo. Mientras tanto, en el frente financiero, la maquinaria de los ejecutores del testamento de Diana seguía su curso inexorable. La decisión de retrasar la herencia de los príncipes hasta los 30 años se consolidó legalmente, cerrando cualquier puerta a una independencia financiera temprana. Pero hubo un detalle que escapó al control total de los abogados: el fondo fiduciario que la reina madre había establecido años atrás para sus bisnietos. Se rumoreaba que Harry recibiría una parte mayor de este fondo que William, bajo la lógica de que el hermano mayor heredaría el ducado de Cornualles y la riqueza de la corona, mientras que el menor necesitaría su propio colchón financiero. Esta disparidad, aunque pragmática, sembró las primeras semillas de lo que años más tarde se convertiría en una fuente de resentimiento y división entre los hermanos. Y así, mientras Carlos luchaba por legitimar su amor y los abogados blindaban el dinero de los príncipes, William y Harry se encontraron navegando en un mar de expectativas contradictorias. Eran los herederos de la mujer más famosa del mundo y los hijos del futuro rey,
atrapados entre el deber de honrar a una madre canonizada y la realidad de convivir con un padre que intentaba desesperadamente ser feliz con la mujer que había sido la sombra en su matrimonio. Cada joya guardada en una caja fuerte, cada titular de periódico y cada ausencia en la mesa familiar les recordaba que su vida no les pertenecía del todo, sino que era una partida de ajedrez jugada por adultos que a menudo parecían haber olvidado que ellos eran simplemente dos niños que extrañaban a su mamá. Junio de 1998 trajo consigo el momento que todo el círculo íntimo de Carlos temía y ansiaba a partes iguales, el cruce de líneas definitivo que la operación PB necesitaba para avanzar. Hasta entonces, William y Camila habían orbitado en el mismo universo, pero nunca en la misma habitación, protegidos por un muro de horarios cuidadosamente sincronizados para evitar el encuentro. Pero la casualidad, o quizás una coreografía maestra del destino diseñada por Mark Boland, hizo que ese muro se derrumbara un viernes por la tarde en el Palacio de St. James. William llegó inesperadamente al apartamento de su padre y Camila estaba allí. No hubo tiempo para huidas ni escondites. La confrontación con la realidad fue inevitable. Lo que sucedió en los siguientes 30 minutos, detrás de esas puertas cerradas, se ha convertido en leyenda dentro de la historia real. No hubo gritos, ni recriminaciones dramáticas, sino una conversación tensa pero civilizada entre el joven príncipe, que aún cargaba con el duelo de su madre, y la mujer que había sido la tercera en discordia en su infancia. Cuando Camila salió de la habitación, temblando visiblemente, pronunció una frase que resumía la presión titánica bajo la que vivía. «Necesito un gin tonic». Esa media hora fue el primer ladrillo real en la reconstrucción de la vida de Carlos, la prueba de que la coexistencia, aunque dolorosa, no era imposible. Sin embargo, la maquinaria de relaciones públicas del palacio cometió un error fatal en su afán de victoria. La noticia de este encuentro privado, que debía permanecer en el más estricto secreto para proteger la confianza de William, se filtró a la prensa sensacionalista con una rapidez sospechosa. Los titulares gritaron al mundo que el hijo de Diana había conocido a su madrastra, y William se sintió profundamente traicionado. Para el joven príncipe, que había aprendido a odiar a los medios por la persecución a su madre, ver su momento más vulnerable convertido en munición de relaciones públicas para la campaña de su padre, fue una herida que tardaría mucho en sanar. La sospecha de que había sido usado como un peón en la estrategia de rehabilitación de Camila se instaló en su mente, sembrando una desconfianza hacia los asesores de su padre que marcaría su relación futura. Mientras tanto, la gestión del legado material de Diana entraba en una fase nueva y grotesca, la comercialización. El Fondo Conmemorativo de Diana, princesa de Gales, establecido apresuradamente para canalizar las donaciones del público, comenzó a tomar decisiones que horrorizaron a los puristas y a la familia Spencer. La imagen de Diana empezó a aparecer en tarrinas de margarina y muñecas de colección, convirtiendo el duelo global en una marca registrada. Los ejecutores del testamento, centrados en la protección de los activos de gran valor como las joyas y las propiedades, parecían impotentes o indiferentes ante esta banalización de su imagen pública. Mientras las tiaras y los collares de zafiros dormían el sueño de los justos en bóvedas de acero, el rostro de la princesa se vendía en los supermercados, creando una disonancia cognitiva brutal. La Diana real estaba encerrada bajo llave para la élite, mientras que la Diana kitsch se vendía al pueblo por unas pocas libras. En medio de este circo, la reina Isabel seguía manteniendo su bloqueo institucional. A pesar del encuentro entre William y Camila, la soberana se negó a alterar su postura para el inminente cumpleaños 50 de Carlos. El mensaje desde el castillo de Windsor era claro. Que William aceptara tomar el té con Camila era un asunto familiar privado. Que la reina la reconociera en público era un asunto constitucional. La distinción era sutil, pero infranqueable. Carlos se dio cuenta de que había ganado una batalla táctica con su hijo,
pero la guerra estratégica con su madre y con la monarquía misma estaba lejos de terminar. La joya más difícil de conseguir no era un diamante de la colección de Diana, sino el simple asentimiento de cabeza de la reina hacia la mujer que él amaba. 2 semanas después de que William rompiera el hielo, le llegó el turno al príncipe Harry. Con apenas 14 años, el repuesto se enfrentó al mismo ritual de té y conversación educada con la mujer que había sido la sombra en la vida de su madre. Si el encuentro de William fue tenso, el de Harry estuvo cargado de una complejidad emocional diferente. Él era el niño que había caminado tras el ataúd con la mirada clavada en el asfalto, el que había absorbido la volatilidad emocional de Diana sin filtros. Aunque públicamente se mantuvo la narrativa de que el encuentro fue cordial y que Harry incluso le ofreció té a Camila, años después se sabría que ese momento fue el inicio de una aceptación forzada, una tregua silenciosa donde el niño reprimió su dolor para complacer a un padre que necesitaba desesperadamente su aprobación para seguir adelante. Mientras los hijos intentaban digerir esta nueva realidad doméstica, la familia Spencer inauguraba su propio santuario al norte, en Althorp. El hermano de Diana, el conde Spencer, abrió un museo dedicado a su memoria en los terrenos de la finca familiar, un movimiento que generó una nueva fricción con el Palacio de Buckingham. Allí, en una isla en medio de un lago ornamental, descansaban los restos de la princesa, pero en las vitrinas del museo se exhibía algo más provocador: su vestido de novia, sus cartas de la infancia y sus joyas personales de la familia Spencer. Sin embargo, lo que brillaba por su ausencia eran las joyas reales. La distinción se hizo física y geográfica. El legado emocional y la historia de Diana estaban en Althorp bajo el control de su hermano, pero el poder, el dinero y las grandes gemas de estado permanecían bajo llave en Londres, controlados por la corona. Esta división de bienes simbolizaba la eterna lucha de Diana. Su corazón pertenecía a su familia de sangre, pero su imagen y su valor material eran propiedad de la firma que la había rechazado. Noviembre de 1998 trajo el punto de ebullición definitivo con el cumpleaños 50 del príncipe Carlos. Lo que debía ser una celebración de la madurez del heredero se convirtió en una guerra fría protocolaria. La reina Isabel organizó una recepción formal en el Palacio de Buckingham, un evento de estado brillante y majestuoso, pero con una condición innegociable: Camilla Parker Bowles no cruzaría el umbral. La imagen fue devastadora en su simbolismo. Carlos, el hombre de honor de la noche, rodeado de la realeza europea y la élite británica, pero sin la mujer que compartía su vida. Fue una demostración pública de poder por parte de la monarca, un recordatorio de que, en el Juego de Tronos, la legitimidad moral siempre triunfa sobre los deseos del corazón. Pero Carlos, en un acto de desafío silencioso, organizó su propia celebración privada en Highgrove, su refugio en el campo. Allí, lejos de las cámaras y de la mirada crítica de su madre, Camila ejerció por primera vez como anfitriona de facto ante un círculo selecto de amigos y aliados. Fue una fiesta de la corte en el exilio, donde se brindó no solo por el príncipe, sino por la resistencia de una pareja que había decidido sobrevivir al odio de una nación. William y Harry asistieron a ambos eventos, navegando entre dos mundos irreconciliables: el deber frío y brillante de Buckingham y la calidez complicada y secreta de Highgrove. En esa dicotomía, los príncipes aprendieron una lección que marcaría su futuro. La verdad en la familia real nunca es una sola, sino que depende de en qué palacio te encuentres y qué joyas lleves puestas. Mientras tanto, las cajas fuertes de los albaceas seguían cerradas, y el anillo de zafiro de Diana esperaba en la oscuridad, acumulando polvo y destino, aguardando el momento en que uno de esos dos niños decidiera sacarlo a la luz para prometer amor eterno, sin saber que ese anillo traería consigo la maldición y la bendición de la memoria imborrable de su madre. A medida que el siglo XX llegaba a su fin, la Operación PB de Mark Boland entró en una fase de audacia calculadora que rozaba el peligro.
El objetivo ya no era simplemente humanizar a Camila, sino probar la resistencia del público ante la idea de verla junto al heredero en un contexto casi oficial. El escenario elegido para este experimento de alto riesgo fue el Hotel Ritz de Londres, en enero de 1999. Se trataba de la fiesta de cumpleaños de la hermana de Camila, Annabel Elliot, un evento privado que, casualmente, contaba con una batería de fotógrafos esperando en la acera. Cuando Charles y Camila salieron juntos por primera vez ante los flashes, no fue un descuido, fue una declaración de guerra visual. Esa imagen, capturada en el umbral del hotel, rompió el tabú definitivo. El príncipe de Gales y su amante ya no se escondían. Sin embargo, dentro de los muros del Palacio de Buckingham, esta maniobra fue recibida con una frialdad ártica. La reina, que seguía negándose a pronunciar el nombre de Camila, vio en este destape mediático una falta de respeto flagrante hacia la institución y hacia la memoria reciente de Diana. Para Isabel II, la monarquía no se gobernaba a golpe de relaciones públicas, sino a través de la dignidad y el silencio. La brecha entre la corte de St. James, Carlos, y la corte de Buckingham, la reina, se ensanchó hasta convertirse en un abismo ideológico. Mientras Carlos apostaba por la modernización y la honestidad emocional, su madre se aferraba a la tradición y al deber sacrificial que había definido su reinado. En medio de este pulso de poder, William y Harry se encontraban en una posición cada vez más precaria. Los medios, hambrientos de cualquier reacción, analizaban cada gesto de los príncipes en busca de señales de aprobación o rechazo hacia la mujer que ahora aparecía en las portadas junto a su padre. Para William, en particular, la situación era tortuosa. Se esperaba que fuera leal a su padre y amable con Camila, pero cada paso hacia la normalización se sentía como una pequeña traición a su madre. Las joyas de Diana, que seguían guardadas y sin dueña, se convirtieron en un símbolo de esa lealtad suspendida. Mientras Camila empezaba a usar algunas piezas discretas regaladas por Carlos, las grandes gemas de Diana permanecían en la oscuridad, como si esperaran el juicio final de sus hijos para volver a ver la luz. La tensión financiera también seguía latente. Los ejecutores del testamento, firmes en su decisión de proteger el capital, mantenían un control férreo sobre los fondos. William y Harry, a pesar de ser los beneficiarios de una inmensa fortuna, vivían bajo un régimen de asignaciones controladas que contrastaba con la opulencia que los rodeaba. Esta disciplina financiera, impuesta por la reina y los albaceas, tenía un propósito claro: evitar que los jóvenes príncipes se convirtieran en playboys independientes que pudieran desafiar la autoridad de la corona. El dinero, al igual que las joyas y los títulos, era una herramienta de control, y en la casa de Windsor, el control lo es todo. A medida que el siglo XX llegaba a su fin, la Operación P.B. de Mark Boland entró en una fase de audacia calculadora que rozaba el peligro. El objetivo ya no era simplemente humanizar a Camila, sino probar la resistencia del público ante la idea de verla junto al heredero en un contexto casi oficial. El escenario elegido para este experimento de alto riesgo fue el Hotel Ritz de Londres, en enero de 1999. Se trataba de la fiesta de cumpleaños de la hermana de Camila, Annabel Elliot, un evento privado que, casualmente, contaba con una batería de fotógrafos esperando en la acera. Cuando Charles y Camila salieron juntos por primera vez ante los flashes, no fue un descuido, fue una declaración de guerra visual. Esa imagen, capturada en el umbral del hotel, rompió el tabú definitivo. El príncipe de Gales y su amante ya no se escondían. Sin embargo, dentro de los muros del Palacio de Buckingham, esta maniobra fue recibida con una frialdad ártica. La reina, que seguía negándose a pronunciar el nombre de Camila, vio en este destape mediático una falta de respeto flagrante hacia la institución y hacia la memoria reciente de Diana. Para Isabel II, la monarquía no se gobernaba a golpe de relaciones públicas, sino a través de la dignidad y el silencio. La brecha entre la corte de St. James, Carlos, y la corte de Buckingham, la reina,
se ensanchó hasta convertirse en un abismo ideológico. Mientras Carlos apostaba por la modernización y la honestidad emocional, su madre se aferraba a la tradición y al deber sacrificial que había definido su reinado. En medio de este pulso de poder, William y Harry se encontraban en una posición cada vez más precaria. Los medios, hambrientos de cualquier reacción, analizaban cada gesto de los príncipes en busca de señales de aprobación o rechazo hacia la mujer que ahora aparecía en las portadas junto a su padre. Para William, en particular, la situación era tortuosa. Se esperaba que fuera leal a su padre y amable con Camila, pero cada paso hacia la normalización se sentía como una pequeña traición a su madre. Las joyas de Diana, que seguían guardadas y sin dueña, se convirtieron en un símbolo de esa lealtad suspendida. Mientras Camila empezaba a usar algunas piezas discretas regaladas por Carlos, las grandes gemas de Diana permanecían en la oscuridad, como si esperaran el juicio final de sus hijos para volver a ver la luz. La tensión financiera también seguía latente. Los ejecutores del testamento, firmes en su decisión de proteger el capital, mantenían un control férreo sobre los fondos. William y Harry, a pesar de ser los beneficiarios de una inmensa fortuna, vivían bajo un régimen de asignaciones controladas que contrastaba con la opulencia que los rodeaba. Esta disciplina financiera, impuesta por la reina y los albaceas, tenía un propósito claro: evitar que los jóvenes príncipes se convirtieran en playboys independientes que pudieran desafiar la autoridad de la corona. El dinero, al igual que las joyas y los títulos, era una herramienta de control, y en la casa de Windsor el control lo es todo. El deshielo entre la reina y la amante llegó finalmente en el verano del año 2000, no con un decreto real, sino con un gesto social calculado al milímetro que resonó más fuerte que cualquier cañonazo. La ocasión fue una fiesta en Highgrove para celebrar el cumpleaños del ex-rey Constantino de Grecia, un evento privado al que la reina Isabel aceptó asistir sabiendo perfectamente que Camilla Parker Bowles estaría presente y actuaría como anfitriona. Al descender de su coche y saludar a Camila frente a los testigos reunidos, la monarca derribó el muro de hielo que había levantado 3 años atrás. Fue un reconocimiento de apenas unos segundos, carente de calidez maternal, pero cargado de pragmatismo político. La reina, guardiana suprema de la institución, había aceptado que la felicidad de su hijo y la estabilidad de la corona dependían de integrar a esa mujer en lugar de combatirla. Sin embargo, la muerte de la reina madre en 2002 trajo consigo un nuevo terremoto en la estructura financiera de la familia, reabriendo el debate sobre quién merecía qué en la jerarquía de los Windsor. La anciana matriarca, adorada por la nación, dejó un patrimonio estimado en 70 millones de libras, que incluía una colección de joyas fabulosa y obras de arte invaluables. En una maniobra legal maestra, diseñada para eludir millones en impuestos de sucesión, la gran mayoría de sus bienes pasaron directamente a la reina Isabel bajo una cláusula de exención de soberano a soberano. Pero fue la distribución de su fondo fiduciario para los bisnietos lo que sembró una semilla de discordia futura. Se reveló que el príncipe Harry recibiría una parte sustancialmente mayor de este dinero en efectivo que el príncipe William. La lógica del palacio era implacable y financiera, no sentimental. William heredaría algún día el multimillonario ducado de Cornualles y la corona misma, por lo que no necesitaba el efectivo, mientras que Harry, el eterno segundo, necesitaría esa liquidez para mantener su estatus. Fue la primera vez que el valor de los hermanos se cuantificó de manera tan desigual en libras esterlinas, reforzando la narrativa de que uno había nacido para el poder y el otro para ser subsidiado. Para el año 2005, la inevitable boda entre Carlos y Camila se convirtió en una realidad logística, pero el fantasma de Diana obligó a reescribir cada regla del protocolo nupcial. No podía haber una boda de cuento de hadas en la Catedral de San Pablo, ni un beso en el balcón de Buckingham, porque la memoria pública no lo toleraría. La solución fue una ceremonia civil deslucida en el Ayuntamiento de Windsor, un evento tan carente de pompa real que la reina,
citando su papel como gobernadora suprema de la Iglesia de Inglaterra, se negó a asistir, dejando a su hijo casarse huérfano de presencia materna en el registro civil. Solo se unió a la pareja más tarde para una bendición religiosa, marcando una distinción brutal entre lo que era legal y lo que era sagrado. En el delicado asunto de las joyas, la precaución se convirtió en paranoia. Carlos sabía que poner un diamante que hubiera pertenecido a Diana en el dedo de Camila sería un suicidio de relaciones públicas. Por eso, para el anillo de compromiso, se sumergió en las bóvedas profundas de la familia y rescató una pieza Art Deco de platino y diamantes que había pertenecido a la reina madre. Fue una elección segura, una joya con pedigrí dinástico, pero sin carga emocional tóxica. Sin embargo, la mayor concesión no fue una joya, sino un nombre. Aunque legalmente Camila se convirtió en la princesa de Gales al momento de decir «sí quiero», el palacio anunció inmediatamente que no usaría ese título. Se la conocería como la Duquesa de Cornualles, una etiqueta de compromiso diseñada para apaciguar a una nación que sentía que el título de princesa de Gales había sido retirado y santificado en 1997. Incluso en su victoria final, Camila tuvo que aceptar ser la esposa del heredero, pero no la dueña de su rango completo, viviendo en un estatus prestado para no despertar a los fantasmas que seguían vigilando desde las portadas de los diarios y los altares improvisados en la memoria colectiva. La normalidad que siguió a la boda de 2005 era en realidad una paz armada. Camila había logrado entrar en la familia, pero su existencia diaria era un ejercicio constante de caminar sobre cristales rotos. Cada aparición pública era examinada con lupa por los leales a Diana, buscando cualquier intento de imitación o usurpación de estilo. Los asesores de vestuario de la nueva duquesa tenían instrucciones precisas: evitar el azul zafiro, evitar los collares de perlas de gargantilla, evitar cualquier cosa que pudiera evocar visualmente a la difunta princesa. Camila tuvo que construir su propia identidad visual desde cero, optando por sombreros grandes y tonos tierra, una estética que gritaba campo inglés y tradición en lugar de glamour global. Era una forma de pedir perdón sin abrir la boca, una penitencia sartorial diseñada para decir, no estoy intentando ser ella. Mientras tanto, los hijos de Diana comenzaban a reclamar su propia voz y con ella su herencia. Al cumplir los 25 años, tanto William como Harry recibieron acceso a una parte de los ingresos de su fideicomiso, aunque el control total del capital seguía bloqueado hasta los 30. Fue en estos años cuando Harry comenzó a mostrar las primeras grietas de su incomodidad con el papel asignado. Mientras William se integraba suavemente en la maquinaria estatal, preparándose para ser rey, Harry buscaba escapes en el ejército y en África, lugares donde su apellido pesaba menos y su dinero no importaba tanto. Las joyas de su madre, que para William eran símbolos de estado futuro, para Harry eran reliquias de dolor. Se dice que guardaba pocas cosas físicas de ella, prefiriendo los recuerdos intangibles, pero el anillo de zafiro seguía en su posesión, guardado no como una inversión, sino como una promesa pendiente. En 2010, el anuncio del compromiso de William con Kate Middleton rompió finalmente el estancamiento emocional. La aparición de Kate con el anillo de Diana en su dedo fue un shock sísmico para el sistema. Hasta ese momento, el palacio había tratado de separar a Diana de la monarquía activa, convirtiéndola en una figura histórica. Pero William, con un solo gesto, fusionó el pasado y el futuro. Al poner esa joya en la mano de la futura reina, obligó a la institución a aceptar que Diana no era un capítulo cerrado, sino parte del ADN de la nueva era. Camila, observando desde un segundo plano, entendió el mensaje. Ella podía ser la esposa del rey, pero la madre del futuro rey siempre sería Diana. Su posición estaba segura, pero su supremacía emocional nunca lo estaría. La llegada de Kate Middleton trajo consigo una nueva batalla en la Guerra de las Joyas, aunque esta vez se libró con sonrisas y préstamos protocolarios. La reina Isabel, reconociendo el potencial de Kate como la nueva joya de la corona,
comenzó a abrir las bóvedas reales con una generosidad que nunca tuvo con Diana. La tiara Halo de Cartier, la tiara Cambridge Lover's Knot, piezas legendarias empezaron a reaparecer en la cabeza de la joven duquesa. Para los observadores veteranos, el mensaje era claro. La monarquía estaba transfiriendo el brillo de Diana a una figura segura, alguien que entendía las reglas y no amenazaba con derrumbar el sistema. Kate se convirtió en la depositaria visual del legado de Diana, llevando sus pendientes y sus pulseras, pero despojándolos de la tragedia y vistiéndolos con una calma institucional perfecta. Por otro lado, la posición de Camila seguía evolucionando en la sombra. La reina, en sus últimos años, comenzó a transferirle responsabilidades sutiles pero significativas, señalando al establishment que la aceptación era total. En el año 2022, durante su jubileo de platino, Isabel II lanzó la bomba final que cerraría el círculo de 1997. En un mensaje escrito, expresó su sincero deseo de que, cuando Carlos ascendiera al trono, Camila fuera conocida como reina consorte. Esas dos palabras desmantelaron décadas de promesas y compromisos de que ella sería solo princesa consorte. La reina, con su autoridad inexpugnable, decretó el perdón final. Fue la victoria definitiva del pragmatismo sobre el sentimiento, la prueba de que el tiempo en la monarquía lo cura, o al menos lo reescribe, todo. Sin embargo, en el otro lado del Atlántico, el príncipe Harry, ahora autoexiliado en California con Meghan Markle, observaba estos movimientos con una mezcla de dolor y liberación. La herencia de Diana se había fragmentado geográficamente. Mientras William y Kate custodiaban las joyas de Estado y la legitimidad institucional en Londres, Harry y Meghan reclamaban la herencia espiritual de Diana, su rebeldía, su lucha contra la prensa y su compasión global. Meghan llevaba el reloj Cartier de Diana y el anillo de aguamarina, símbolos de la Diana liberada y postdivorcio, mientras que Kate llevaba los zafiros y las perlas de la Diana princesa. La colección de joyas se había convertido en una metáfora de la división de la familia, la mitad institucional contra la mitad insurgente, ambas reclamando ser los verdaderos herederos de la mujer que casi destruyó la casa que ahora habitaban o de la que huían. Septiembre de 2022 marcó el final de una era y el comienzo de la realidad que Carlos había esperado toda su vida, pero a un costo emocional devastador. La muerte de la reina Isabel II no solo trajo un nuevo rey, sino que activó instantáneamente los protocolos que habían sido debatidos y temidos durante un cuarto de siglo. En el momento en que Carlos se convirtió en rey, Camila se convirtió en reina consorte, tal como Isabel había decretado en su última voluntad política. No hubo debate público, ni referéndum, ni protestas masivas en las calles. La transición fue suave, casi anestesiada, prueba de que la estrategia de paciencia infinita y silencio de la pareja había funcionado. La mujer que una vez fue la villana más odiada del Reino Unido, ahora se sentaba en el trono junto al monarca, recibiendo las reverencias de los mismos políticos y cortesanos que años atrás habían abogado por su exilio. Pero la coronación de mayo de 2023 trajo consigo un último dilema sobre las joyas, un eco final de la controversia de Diana. La tradición dictaba que la reina consorte usara la famosa corona con el diamante Koh-i-Noor, pero debido a las sensibilidades coloniales y diplomáticas, esa opción se descartó. En su lugar, Camila eligió la corona de la reina María, bisabuela de Carlos. Sin embargo, el detalle que no pasó desapercibido para los expertos fue lo que no estaba allí. No hubo ningún guiño visual a Diana en la ceremonia de coronación de su exmarido y su antigua rival. Las joyas de Diana brillaron por su ausencia en la abadía de Westminster ese día, salvo por los pendientes de perlas que llevaba la princesa de Gales, Kate, y las pequeñas piezas personales que quizás llevaba Harry, relegado a la tercera fila, un espectador en el día de gloria de su padre y su madrastra. Fue la consumación visual del nuevo orden. Diana era historia, Camila era el presente. Mientras tanto, la cuestión de la herencia material de Diana se había resuelto por la vía de los hechos consumados.
William, ahora príncipe de Gales y dueño del ducado de Cornualles, se había convertido en un multimillonario por derecho propio, controlando una fortuna que empequeñecía la herencia que su madre le había dejado. Harry, por su parte, había utilizado el dinero de Diana como semilla para su nueva vida en Estados Unidos, afirmando en su famosa entrevista con Oprah que sin esa herencia no habrían podido escapar del sistema. El dinero de la princesa del pueblo había financiado, irónicamente, la libertad de su hijo menor para abandonar al pueblo y a la monarquía. Sus joyas, dispersas entre California y Londres, contaban ahora dos historias diferentes. Una de continuidad dinástica en el cuello de Kate y otra de ruptura y libertad en la muñeca de Meghan. Hoy, casi 3 décadas después de aquel fatídico agosto en París, el palacio ha logrado lo que parecía imposible en esos días de histeria y flores: sobrevivir a Diana. La institución absorbió el golpe, se dobló, cambió sus reglas sobre el divorcio y el protocolo, y finalmente se enderezó con Camila en el trono. Pero si uno mira de cerca, las cicatrices siguen ahí, visibles en la fractura irreparable entre los dos hijos de Diana. La guerra por su memoria no terminó, simplemente cambió de forma. Ya no es una batalla entre Carlos y Diana, sino entre William y Harry, dos hombres que interpretan el legado de su madre de maneras opuestas. William eligió el camino del deber, protegiendo a la institución que Diana criticó, pero a la que pertenecía, usando sus joyas para legitimar a la próxima reina y asegurando que el nombre de su madre sea recordado como una figura histórica de la monarquía. Harry eligió el camino de la emoción, atacando a la prensa y al sistema, tal como lo hizo ella, usando su herencia para construir una vida lejos de las jaulas de oro. Ambos creen estar honrando a la mujer que los amó, y ambos tienen razón a su manera. Camila, ahora reina sobre una familia dividida, consciente de que su victoria es política, pero no sentimental. Ella tiene la corona, el título y al rey, pero sabe que nunca tendrá el mito. Diana sigue siendo la presencia fantasmal que se niega a irse del todo, apareciendo en cada documental, en cada aniversario y en cada destello del anillo de zafiro que ahora lleva la futura reina de Inglaterra. La historia de esos días oscuros de 1997 nos enseñó que las joyas pueden guardarse en cajas fuertes y los testamentos pueden reescribirse, pero las leyendas, una vez creadas por el dolor colectivo de un planeta, son indestructibles. Y así, la casa de Windsor avanza, cargando con sus muertos, sus joyas y sus secretos, hacia un futuro donde el pasado nunca termina de pasar. Gracias por escuchar esta historia de poder, amor y supervivencia. Si te ha intrigado este viaje al corazón de la familia real, comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para descubrir más verdades ocultas de la historia.